Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entrar a la lección número 16. El tema, la importancia de la oración, parte 2, un tema del pastor Oseguera del libro de los 52 temas para grupos de amistad. Lección número 16 del tomo 14. Bienvenidos. Vamos a entrar y vamos a leer una escritura ahí en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, del 1 al 4, y también ahí mismo en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 8, y luego vamos a estar leyendo Hechos 6, versículo 4. La importancia de la oración, parte 2. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, dice la palabra de Dios, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí mismo, en el capítulo 2 y en el versículo 8, dice la palabra de Dios: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Vamos a entrar en nuestro tema y el rompehielos de ahí, pues entre ustedes ahí lo van a tener, y dice el rompehielo: cuéntenos cuál es la hora y su lugar especial para comunicarse con Dios. Cuéntenos cuál es la hora, a qué hora usted ha escogido y cuál es su lugar especial para entrar en esa comunión con Dios, en esa intimidad con Dios. El apóstol Pablo hace referencia al ministerio público de la iglesia y los papeles que los diferentes miembros deben desempeñar, analizando el ministerio de la palabra de Dios, haciendo mucho énfasis en la oración. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6 y versículo 4, dice: y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Allí estaba sucediendo una confusión, una crítica, una murmuración, porque ahí ellos, los apóstoles, estaban atendiendo, estaban sirviendo las mesas, dice la palabra de Dios. Pero había unas quejas, la gente se quejó, ¿por qué ellos estaban haciendo eso? ¿Por qué ellos estaban desenfocando lo que deberían de estar haciendo? Entonces se pusieron de acuerdo y escogieron a alguien más que hiciera ese trabajo que ellos estaban realizando. ¿Por qué? Porque lo primero es lo primero. Muchas de las veces, déjeme decirle que vamos a dejar lo bueno por lo mejor. ¿Cómo es esto? Sí, algunas de las veces cosas van a ser buenas, pero va a haber siempre algo mejor, y primero es lo primero. Y los dos principales ministerios de un pastor son la palabra de Dios y la oración, según Hechos 6:4. Y es triste mirar iglesias privando a sus pastores de estos importantes ministerios al mantenerlos ocupados promoviendo algún programa, algún evento de la iglesia, complaciendo a la gente, visitándola, asistiendo a sus fiestas porque si no se enojan, y practicando la política eclesiástica, que una pareja ya se peleó, que hay que reconciliarlos, que un hermano ya no le habla al otro hermano. Dios mío, los mantenemos tan ocupados en cosas que nosotros podemos atender, en cosas que usted y yo, como miembros de la iglesia, podemos solucionar. Y miremos la importancia del equilibrio. Es importante que la iglesia tenga un ministerio bien equilibrado por la palabra de Dios y la oración. La palabra instruye a la iglesia. La palabra de Dios, la Biblia nos dice que la palabra es para instruir, para corregir, para capacitar. La oración
inspira a la iglesia a la obediencia. Entonces, la persona o la iglesia que tiene abundancia de enseñanza bíblica, pero poca oración, tendrá mucha luz, sí, pero poco alcance. Será muy fiel, pero se sentirá frío. Porque recuerde, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Y donde no hay oración, no hay poder. El Señor Jesucristo dijo, velad y orad para que no caigas en tentación. Pero ahora miremos el otro extremo. El otro extremo son los que tienen mucha oración y mucho entusiasmo, pero muy poca enseñanza de la palabra de Dios. Y esto es peligroso porque puede producir un grupo de personas con mucho celo, sí, pero sin conocimiento de la palabra de Dios, sin nada de escritura en sus vidas, porque recuerde lo que hizo Jesús cuando fue llevado al desierto por el tentador. Le dijo, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la oración sí es muy importante, pero tener palabra de Dios, conocer palabra de Dios, memorizarnos escrituras, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. El apóstol Pablo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas se encuentra la vida eterna. Entonces Jesús, una, otra y otra vez, cuando el enemigo venía, cuando el tentador venía y le decía, todo esto te daré si postrado me adoras, el Señor Jesús le citaba palabra. No se puso a orar para reprender al enemigo, sino que le citó palabra de Dios. Escrito está, Satanás, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Entonces, el rol de la oración en la iglesia local. ¿Cuál es el rol de la iglesia local en la oración? En Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, miramos la importancia del rol de la oración de la iglesia local. Pablo menciona, antes que todo, la oración. La iglesia local debe orar. Debido a que la oración es vital para la vida de la iglesia, el Espíritu Santo obra en la iglesia mediante la oración, la palabra de Dios, y la oración y la palabra de Dios. Déjeme decirle que desde que la iglesia Ríos de Agua Viva comenzó, siempre a las 5 de la mañana ha existido un grupo de oración. Diferentes grupos, sí, pero siempre ha estado esta iglesia activa en la oración. Activa a las 5 de la mañana, un grupo de oración siempre ahí de rodillas, siempre clamando a Dios, siempre intercediendo por la iglesia, por las necesidades, por nuestros pastores. Yo recuerdo cuando comencé los primeros días en la iglesia, no tenía carro, mucho menos ni bicicleta llegaba. ¿Qué iba a tener carro? Vivía por la Hamilton. Vivía aquí por la Hamilton y la Phillips, y caminando a las 5 de la mañana agarraba toda la Hamilton, la Mission, y cuando estábamos en esta iglesia de la 99, en esa iglesia pequeñita que a muchos ya ni siquiera les tocó conocer, pero era una iglesia poderosa en oración. Era una iglesia que todos los días a las 5 de la mañana estábamos ahí postrados, estábamos ahí clamando. Entonces es muy importante. La iglesia que ora tendrá poder y hará un impacto duradero por medio de Cristo. Los años pasarán, el tiempo pasará, pero una iglesia que se mantiene en oración va a causar un impacto duradero. Note que en el libro de los Hechos dice, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios. Si el Señor no vela la guardia, dice la palabra de Dios, que en vano trabajan, que en vano vela. Si el Señor no vela la ciudad, en vano
vela la guardia, en vano vela los que trabajan, los que cuidan. Si Dios no está en medio de todo lo que hacemos en la oración, es en vano, dice la palabra del Señor. En Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 2 y 3, en la carta a Timoteo, Pablo nos dice que la oración ayuda a mantener la paz en nuestra sociedad. En la medida que los cristianos oran por sus líderes gubernamentales, Dios rige y protege a su iglesia de los hombres impíos. Indica que toda otra cosa, que sobre toda cosa, que sobre cualquier cosa, la oración agrada a Dios. Si oramos solamente para satisfacer nuestras necesidades, déjeme decirle que tenemos un punto de vista muy egoísta de la oración. ¿Cómo está, hermano? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque debemos orar por la salvación de todos los perdidos. Dice la palabra de Dios que Jesús, viendo la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús sabía claramente el sufrimiento, el peligro de una oveja cuando no tiene un pastor que la guíe, cuando no tiene un pastor que la cuide. Él miró las multitudes y le dolió su corazón. Sintió compasión en su vida, en su corazón, porque las miró como ovejas que no tienen un pastor. Jesús oraba, sí, conocía la palabra de Dios, sí, pero Jesús amaba las almas. Y el Señor Jesucristo quiere que todos sean salvos. Jesús murió por todos los hombres y Dios quiere que todos sean salvos. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, dice, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por consiguiente, mis amados hermanos, el Espíritu dirige al creyente a orar por los perdidos, por todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. El apóstol Pablo afirma la oración pública en la iglesia. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda, sin ira, amándonos el uno al otro. Dice la palabra de Dios en uno de los salmos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Sin ira, hermanos, sin contienda, sin pleitos, sin disensiones. Dice la palabra de Dios que ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Hay salvación en una iglesia donde hay amor, donde hay unidad, donde hay confraternidad. Y déjeme decirle que una persona que se mantiene en oración no puede seguir siendo la misma persona. No puede seguir sintiendo amargura, celos, envidias en su corazón, porque una persona que se mantiene en la presencia de Dios, una persona que se mantiene orando, cambios suceden en las vidas de aquellas personas. Manos santas, o sea, vidas limpias, obedientes a nuestro Dios, orando con fe. Podemos ver en Marcos 11, 24, 26, por tanto os digo, dice el Señor, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros, dice la palabra, no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué difícil es esto, hermanos. Qué difícil perdonar, cuesta perdonar, mayormente cuando le han hecho a usted una ofensa grave, una herida, cuando lo han lastimado, cuando lo han traicionado, cuando le han hecho cosas horribles en su vida. Pero la palabra de Dios dice que debemos de perdonar. ¿Para qué? Para que vuestro Padre Celestial os perdone también a nosotros. Es difícil perdonar, sí, pero cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando el Señor mora en nuestras vidas, entonces podemos perdonar a aquellos que
han ofendido, como el Señor también perdonó. La oración ha sido la más poderosa arma de los soldados de Cristo. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. Rogó a Dios, oró a Dios. La oración es un ruego, la oración es una súplica, la oración no es un mandato, no es una orden. Señor, dame, Señor, yo quiero, Señor. No, la oración es un ruego. Elías rogó a Dios en oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En el libro de Santiago, en el capítulo 17, versículo 18, hombre debe asumir el liderazgo, el ministerio de la oración en la iglesia. La oración debe ser para nosotros lo que fue para Pablo, un ardiente esfuerzo, un ardiente deseo en su alma, lo que fue para Jacob, una lucha, recibir lo deseado. Jacob dijo: yo no te suelto hasta que me bendigas. Y la oración debe ser para nosotros lo que fue para Jesús, un gran clamor, una gran súplica y lágrimas. Como hijos de Dios, hermanos, debemos dedicar más tiempo a la vida de oración. Todos tenemos familias que no son salvos. Todos tenemos amigos y vivimos en ciudades que el enemigo está destruyendo, que el diablo está destruyendo, matrimonios, jóvenes, familias. Y la única esperanza de su familia y de su ciudad es usted. Interceda siempre por ellos. Interceda siempre por los gobiernos, por los gobernantes. Y voy a invitarlo a que oremos en este día por nuestra familia muy en especial. También por nuestros pastores, también por todo el pueblo de Dios y por nuestros gobiernos. Pongámoslos delante de nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, amado, en esta preciosa tarde por tu palabra, Señor. Enséñanos a orar, así como tus discípulos tuvieron esa necesidad y ellos clamaron y te dijeron: Señor, Maestro, enséñanos a orar como tú oras. Padre, que haya ese anhelo en nuestro corazón, que haya ese deseo vivo en nuestro corazón, Señor, de buscarte a través de la oración. Bendice la iglesia, bendice las familias, salva a los perdidos, Señor. Trae un avivamiento a nuestra iglesia y salva a todo aquel que está, Padre, necesitado. Oramos por nuestros gobiernos, Señor, y los ponemos en tus manos para que sea usted rigiendo. Se lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti.
Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor.